Vindicación del Cartesianismo Radical, de mi autoría. Soy Juan Carlos Moreno Romo, para servirles, y me hacen el honor y el favor de amigos de acompañarme para presentarlo el profesor Julián Hernández Castellano y el doctor Mauricio Buchot, conocido de todos ustedes. Vamos a proceder de manera muy sencilla. Le doy la palabra a los presentadores y después a ver si tenemos oportunidad de conversar un poco entre todos. Entonces le daría primero la palabra a Julián Hernández Castellano, que él es egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, colaborador cercano del Cuerpo Académico de Estudios Cruzados sobre la Modernidad que tenemos allí, y en torno a las investigaciones del cual el grupo está vinculado a este libro. Julián. Muchas gracias y buenos días a quienes estamos presentes aquí en este Congreso Interamericano, concretamente en esta presentación de libros. Vamos a dar lectura a este texto que constituye una reseña que va para ser publicada también en la revista Antropos. Por lo pronto ahora está en el Club Antígona para los que gusten visitar los foros de debate de la editorial Antropos. Acerca del libro Vindicación del Cartesianismo Radical, del doctor Juan Carlos Moreno Romo. Pocos esfuerzos emprendidos en el ámbito del pensamiento académico y laico tienen un cometido tan alto, tan profundo y tan vasto como el realizado desde esta vindicación del cartesianismo radical. Es esta, como precisa su autor, una obra cartesiana, no necesariamente acerca de Descartes. Seguir el mismo itinerario filosófico andado por el padre de la modernidad, se nos propone desde el libro, implica asumir desde un principio la empresa de adentrarse en uno mismo y de descubrir paso a paso, desde el terreno estricto del pensamiento vivo, cada una de las certezas a las que el propio Descartes llegó. ¿Cómo se logra todo esto? Dice, se apunta aquí en la reseña: todo filósofo y toda filosofía surgen de un radical sentimiento de incertidumbre. Así lo atestigua al menos la lectura singular de la filosofía de Descartes que aquí se nos propone. La gran aventura cartesiana del rescate de la luz natural de la razón comienza por ello con la duda metódica, que en cierto modo es, además de la purificación intelectual que se destaca en un primer plano, un camino espiritual también, o su correlato al menos, en la medida en la que involucra todo un esfuerzo existencial, de donde la imagen de unas meditaciones filosóficas vistas en el espejo de la Divina Comedia y de un Descartes en el rol de Virgilio, mientras que el autor y los lectores de este libro se supone que debemos asumir el rol del Dante, que ha extraviado su camino y se deja guiar para encontrarlo o reencontrarlo en primera instancia por la propia sabiduría natural, y de donde también la insistencia en la dimensión de verdadera búsqueda o llamado que tiene toda vocación filosófica. Si, como cabe esperar en un texto dedicado al estudio de un autor clásico, la exposición se aparta poco en un principio del itinerario de sobra conocido por los estudiosos de la filosofía, la primera aportación original del autor a este respecto consiste en que va haciendo el recorrido asumiéndose él mismo un nuevo Descartes, y como si las meditaciones fuesen suyas y no del gran filósofo francés, el mexicano asume por su propia cuenta la experiencia básica del cogito y la defiende como cosa suya, de los embates de autores como Nietzsche, Freud o Lacan. Para Moreno Romo, la importancia de este primer principio cartesiano se deja sentir en efecto, tanto en el ámbito de la existencia como en el ámbito del conocimiento. No hace caso omiso de las necesidades vitales, da certeza de existencia. No se queda solo en el recurso lógico racional, frío, superficial. Es además una regla de verdad resistente a toda duda y por ende a todo contagio de escepticismo. Ha sido producto de un camino espiritual, ascético, profundo y disciplinado. El itinerario que todo lector de esta vindicación puede seguir nos conduce a su debido tiempo a la meditación relativa a la existencia de Dios. Parece muy importante para Moreno Romo aceptar y clarificar también la indubitabilidad de la existencia de Dios,
pues es uno de los objetivos centrales de su trabajo, en tanto que la vindicación consiste precisamente en rescatar a Descartes de los múltiples intentos hechos para desarmarlo de esa su tesis central. Recorrido el itinerario clásico en los primeros, precisos y ligeros 4 capítulos del libro, el ya mucho más amplio capítulo 5 está dedicado a la exploración de las posibilidades existenciales de la razón. Sus bien aprovechadas páginas están dedicadas al asunto de cómo trató Descartes el tema de la moral, de la búsqueda del supremo bien y de la concepción que éste tenía en suma sobre la religión natural. Ayudándose de Pascal y de Borges, Moreno Romo nos reconduce a Descartes y a su propuesta de que la perfección del entendimiento nos hace perfeccionar nuestra voluntad, nos eleva y nos conduce hacia lo más alto, que es el mismo Dios. Del mismo modo como la razón puede conciliarse y hasta conducir a la religión natural, la fe hace posible la religión sobrenatural. Cabe resaltar la decidida pretensión del autor por llegar desde una filosofía radicalmente cartesiana hasta el punto en el que, convencidos de la validez o legitimidad de los alcances sobrenaturales de la fe, se establece primero el peligro que representa la religiosidad de la renuncia al estilo oriental, así como la supremacía o la mayor meta factible representada por el Dios que se revela en la cristiandad. Henos de pronto sumergidos en la reflexión sobre la complementariedad entre la razón y la fe. Una de las tesis centrales del libro, además de esta que establece la religión como el máximo de los problemas de la filosofía y la necesidad de asirse tanto a la fe como a la razón, es precisamente la recuperación del Descartes cristiano y católico, en contraposición a esas corrientes filosófico-ideológicas que lo pretenden vinculado más bien con el protestantismo o el libertinismo ateo. Sin duda, todo este extenso capítulo, el 6, en el que se establecen dichas conclusiones, constituye una reflexión muy seria y una especie de entraña esencial en el entramado explorado por nuestro autor a la luz del cartesianismo. En el fondo de nuestra historia de creyentes o de no creyentes se encuentra el pensamiento del filósofo y científico creyente René Descartes. Eso nos sugiere el autor. Se nos presenta en la última parte de nuestro itinerario, el capítulo 7, un análisis lleno de abundantes referencias a los más diversos autores, paralelamente al manejo del argumento en el que se establece la condición ajena, distante y errónea en la que cayó la filosofía, o un tipo de filosofía oficial a raíz del movimiento de la Ilustración. Ha claudicado la filosofía de su vocación de la búsqueda de la verdad. Explícita o implícitamente ha caído en posturas seculares, fenomenalistas, cientificistas, etc., que solo han conseguido una sensación de sinsentido y de vacío. La crisis civilizacional de nuestra hipermodernidad tiene su origen en esta condición. La última parte del libro es, pues, una crítica a esa modernidad nuestra que nos vende la ilusión de la abolición del pecado original, por ejemplo, de la supresión y, sin embargo, de la persistente carencia o necesidad de Dios, y que descansa en este sueño persistente de la autonomía del hombre y de su dominio de la naturaleza y hasta de la vida, confirmado al parecer por los formidables avances de la tecnociencia, y que postula además la inexistencia del alma y otras múltiples notas características. En contraparte de esta ortodoxia muy bien descrita y estudiada, y muy de la mano de los controvertidos desde el punto de vista de la hipermodernidad, argumentos implementados por el ahora Papa Benedicto XVI y por otros pensadores cristianos, entre ellos Jean-Luc Nancy, Rémy Braque, René Girard, etc., nos recuerda Moreno Romo que nuestra actualidad es la actualidad del cristianismo, y que desde la correcta noción de lo que verdaderamente somos también se puede aspirar a una racionalidad menos escéptica con respecto a Dios y por ende verdaderamente dialogante o inclusiva también, no hipócritamente atea. Esos cristianos que querámoslo o no, y lo asumamos o no, somos todos los occidentales en nuestra de civilización, somos también los herederos de la búsqueda filosófica de la verdad, es decir, de los más antiguos y profundos deseos de conocer y de asirse a las certezas verdaderas. Somos herederos entonces de Sócrates y de los griegos antiguos en general, y de todo afán por encontrar las respuestas de las preguntas fundamentales con respecto a las que la hipermodernidad y sus filosofías oficiales han perdido, voluntariamente acaso, la brújula. Atender, profundizar y continuar con este camino que nos hace seguir la reflexión del autor cobra una pertinencia suprema, pues en los albores de este siglo XXI, no pocas de las referencias a las que alude están resonando como discusiones en boga de actualidad.
Es por ello, sobre todo, que el trabajo reseñado nos parece importantísimo, más allá de sus indiscutibles méritos científicos que constan, por ejemplo, en el extenso y esmerado de su revisión bibliográfica, por la claridad cartesiana de la exposición y por la profunda y valiente propuesta coincidente con las más actuales discusiones en torno a la pertinencia de la fe en el mundo de la razón secular y de la religión por ende y de Dios, discusiones fundamentales que poco a poco van permeando en la filosofía actual. Gracias. Muchas gracias a Julián por esta lectura generosa que muy a su manera identifica, creo yo, el hilo, o uno de los hilos conductores del libro. Ya empezaremos enseguida. Y quisiera subrayar precisamente eso, ¿no? La generosidad de Mauricio Buchon para con las generaciones de trabajadores de la filosofía que venimos detrás. Es algo pues muy singular, ¿no? Que uno de nuestros filósofos consagrados, seguramente el más productivo de todos nosotros, tenga esta generosidad para quienes venimos detrás de apoyarnos, y no solo eso, sino de leer tabiques como este. Muchas gracias, Mauricio, y te cedo la palabra. No, gracias a ti, Juan Carlos, por haberme invitado a presentar tu libro. Y quiero comenzar con eso que señalaste, lo del tabique, ¿verdad? Porque el libro de Juan Carlos Moreno Romo, Indicaciones del Cartesianismo Radical, que ahora presento, es uno de los mejores que he visto en México. Tiene prácticamente 500 páginas de una reflexión muy densa y muy profunda. Por eso se me antoja que tiene un dejo de Don Quijote. Es quijotesco por defender la filosofía moderna en estos tiempos de posmodernidad o tardomodernidad, que claman contra lo moderno y todo lo que lo recuerda. Pero también es quijotesco en un sentido bueno, en el aspecto sabio y prudente de Don Quijote, que era genio y loco a la vez, por no abandonar temas que aun cuando no estén bajo el reflector de la moda, son perennes. Nos ha faltado hacer un buen balance de la modernidad filosófica, a pesar de que ha tratado de hacerlo, por ejemplo, Habermas, en La modernidad, proyecto incompleto. La modernidad filosófica tiene como punto original a Descartes. Esa modernidad tiene muchas aristas, demasiados aspectos, pero en lo filosófico siempre se señalará a Descartes como su origen, rodeado por otros que le son cercanos, como Francis Bacon, Maquiavelo y Hobbes. Lo cierto es que Descartes padeció de incertidumbre, escepticismo que marca la época moderna y que recupera el que se dio fuertemente en la antigüedad, pero que fue escaso en la Edad Media, a la que por su certeza, más bien radicada en la fe, se la ha visto como dogmática. Por eso Moreno Romo, en este fuerte libro, comienza señalando la incertidumbre en Descartes y el papel que tuvo en su desempeño filosófico. Eso empujó a Descartes a la duda, un escepticismo pues un tanto incompleto, porque no fue el escepticismo de Pirrón de Elis, demasiado fuerte, no fue irónico como el de Montaigne, sino académico. En efecto, el pirrónico suspendía el juicio para encontrar el equilibrio de las opiniones y, en definitiva, la paz del alma. En cambio, el académico no tenía una crisis tan radical, porque se quedaba en la duda, la cual aspira a ser disuelta y dar lugar al conocimiento. Por eso creo que muy atinadamente Moreno la llama la gran aventura de la razón. La duda lleva, por supuesto, a buscar algo indubitable. Eso lo encontró Descartes en el Cogito ergo sum, y allí se ve que la existencia es reconducida al pensamiento. Será una existencia excogitada.
es la relevancia del aspecto gnoseológico y crítico en la filosofía. El cogito se pone como regla de verdad, como camino o método de procedimiento. De ahí, como sabemos, se pasa en las meditaciones metafísicas a la demostración de la existencia de Dios. Él es el garante de la verdad. Tanto el cogito como estas demostraciones de Dios tienen un inevitable sabor a San Agustín. Sabemos que por ese tiempo el obispo Jansen, iniciador del jansenismo, al que pertenecerá Pascal, con su libro de Jansen, Augustinus, puso en movimiento el pensamiento de este gran santo y sabio. Luego pasa nuestro autor, Moreno Romo, al establecimiento epistemológico que hace Descartes del mundo, en el que operan las ideas claras y distintas de aquel, lo cual nos hace recordar el formalismo de Juan Duns Scoto, que también hablaba de poner como existente o real lo que nos diera un conocimiento con una distinción radicada en el pensamiento. Pero hay aquí algo que llama la atención. Moreno Romo llama a este procedimiento una religión natural. Se rescata el mundo natural, pero también se pretende la conquista de la naturaleza para ponerla al servicio del hombre. Tal es la hibris o la pretensión de la modernidad. El proyecto prometeico de la modernidad, porque aquí coinciden racionalistas y empiristas. Pero también está presente el asombro, resto aristotélico, el saumatzen, que nos lleva a plantear la religión natural, esto es, dentro de los límites de la razón, como aquella sobre la que dialogó Hume y sobre la que reflexionó Kant, en un Dios personal, pero será, como se verá, sobre todo en Pascal, una religión de la voluntad, del corazón. Sin embargo, también se plantea Moreno Romo, y honestamente, el problema de la fe sobrenatural en Descartes. Se coloca en el cristianismo, concretamente Descartes en el catolicismo, a pesar de haber conocido el protestantismo en viajes y conversaciones. Se nos sorprende con la idea de que, a pesar de todo, la filosofía moderna es hija de la Contrarreforma. Llama esto la atención porque la Contrarreforma ha sido vista como reaccionaria, como todo menos que moderna, porque se opone a la Reforma protestante, que en el ámbito de la religión marca la modernidad, la salida, pues, del medievalismo. Pero se olvida la tesis de que la Contrarreforma, el barroco, es otra modernidad, como lo dijo entre nosotros Bolívar Echeverría, distinta de la sabida, de la consabida y trillada, y en muchos aspectos más interesante que esa otra modernidad más conocida y famosa. Y allí está, para probarlo, la fuerte presencia de los jesuitas en Descartes. Él estudió en la Flèche, colegio de los jesuitas. Está comprobado que leyó a Antonio Rubio, jesuita novohispano, y a Suárez y a Toledo, todos ellos autores jesuitas. También se olvida que tomó a su cargo la demostración de la espiritualidad del alma, contradistinta del cuerpo, y que en ello se sirvió mucho del curso famoso de los conimbricenses, esto es, de los jesuitas del colegio de Coimbra, en Portugal. Tuvo el doble efecto de purificar la idea de Dios, pero también de iniciar el antropocentrismo moderno, el cual aún llega a nuestros días, pues la posmodernidad sigue debatiéndose con el hombre como centro. Lo destituye como centro del mundo, lo niega como sujeto autónomo, pero siempre está discutiendo acerca de la formación de la subjetividad, lo cual nos recuerda mucho a Foucault, pues no solo se trató de un sujeto cognoscitivo, sino también volitivo, como insistió un célebre conocedor de Descartes, perteneciente a la filosofía analítica, Anthony Kenny.
Un capítulo interesantísimo de Moreno Romo es el del lugar de Descartes en la actual posmodernidad. Sigue vigente, como lo ha hecho ver un estudioso de Descartes, uno que incluso es considerado posmoderno, Jean-Luc Marion, que fue muy elogiado por Derrida, lo cual es poco conocido en nuestros medios. Conocí a Marion en un congreso de la UNESCO en París, y él ha sido uno de los mejores expertos franceses en Descartes, después de Gilson y de Geneviève Rodin-Davis. Y es además un fenomenólogo que ha hecho verdaderas aportaciones a esa línea que se inserta en la posmodernidad. No olvidemos que muchos de sus cabezas, Levinas, Lyotard, Derrida, etc., se formaron en la fenomenología, aunque la criticaron acerbamente. Y recordemos que el propio fundador, Husserl, comienza con unas meditaciones cartesianas. Esto es como una filosofía de la historia de la filosofía, aplicada a ese proceso. Por todo ello, es muy de agradecer a Juan Carlos Moreno Romo este espléndido libro, de gran volumen y sin embargo legible y didáctico, que nos enseña mucho y que sobre todo nos mueve a pensar y reflexionar, más allá de las modas efímeras, acerca de nuestro lugar en la filosofía, que es, por otra parte, el puesto del hombre en el cosmos filosófico. Muchas gracias. Pues yo nada más brevemente agradecer de nuevo a los ponentes, a los comentaristas del libro. Subrayar dos cosas, subrayar que como decía Julián, esta reseña suya se encuentra en línea en el foro de debates de la editorial Antropos, y que no a partir de mi libro, según entiendo, sino a partir de la propia reseña de Julián, ha suscitado una inesperada controversia religiosa de 3 páginas de discusión, lo cual es más o menos inusual en ese debate que se hace en la página Antígona, ¿no? que normalmente es parte, y que creo que es muy sintomático eso, ¿no? Hay por ahí un anónimo Elohim, ¿no? que debate desde una concepción de la filosofía que hace pensar en esta como en una especie de religión de sustitución, ¿verdad? O sea, la filosofía evidentemente piensa debatiente, desplaza el cristianismo, lo cual es curiosísimo, ¿no? Y invita, me parece a mí, a una relectura de este hito de la historia del pensamiento y de la historia de las relaciones entre la filosofía y la religión y la teología que es Descartes. Y también comentar en torno a la generosa lectura de Mauricio que pues uno de los factores que él pondera, que él subraya en mi trabajo, pues es fundamentalmente deber, entre otros, como los de Gilson o como los de Jean-Luc Marion, del propio trabajo de Mauricio Buchon, ¿no? Darme cuenta. Yo juego un poco en el libro, de hecho el libro es hijo mío de este filósofo todavía en pañales de 40 y algo años, pero a su vez retomo un trabajo que hice a los 20 y tantos, ¿no? En esa época mi maestro Antonio Marino me regañaba por no dedicarme a los griegos sino a Descartes, y me decía que Descartes, un maestro suyo, le había dicho que era un filósofo para jóvenes, y yo me quedaba perplejo. ¿Qué quiere decir eso de un filósofo para jóvenes? No entendía porque era muy joven. Ahora ya entiendo. Los jóvenes, yo a mis 20 y algo años, o los franceses que leían el discurso del método, o quienes podemos leer a Descartes en traducción, sin el gran problema que hay para leer a Aristóteles, para leer a Platón, para leer a autores cuya traducción a nuestras lenguas vernáculas, vulgares, es muchísimo más complicada. Perdón. Es un filósofo
muy generoso Descartes, que nos permite acceder al núcleo mismo del pensamiento filosófico sin necesidad de poseer toda la erudición, el conocimiento de las lenguas clásicas para empezar, que era necesario hasta su generación, ¿verdad? Que era necesaria en su generación para tener acceso a ese corazón mismo de la filosofía, lo cual es grandioso, ¿verdad? Permite que las mujeres, era algo que se subrayaba entonces, ¿no? Una nueva clase intelectual que llegaba a esta posibilidad, ¿no? de filosofar. Elizabeth de Bohemia subrayaba con mucho orgullo Descartes a esta lectora y discípula suya. Bueno, yo mismo, ¿no? un egresado, un estudiante de la UNAM en sus últimos semestres, porque aunque la UNAM sea la UNAM, de todas maneras 4 años de escasas y fragmentarias lecturas filosóficas es algo muy pobre, ¿no? Entonces, Descartes, un filósofo para jóvenes, alguien que permite acceder al corazón mismo de la filosofía con escasa erudición, ¿no? Y esto lo subraya el propio Descartes en su diálogo sobre la búsqueda de la verdad, ¿no? Donde dialogan Poliandro, Epistemón y Eudoxio, donde el de la buena opinión, Eudoxio, guía a Poliandro, al hombre común, digamos, ¿no? Para que rebase el escepticismo en el que se ha atorado Epistemón. Bueno, hay en Descartes esta generosidad, pero después hay un verdadero problema cuando se nos olvida que precisamente este acceso nuestro a la filosofía es debido a la generosidad de alguien que sí ha hecho la tarea. El siglo XVIII, el siglo ilustrado, echa por la borda toda la tradición filosófica medieval, y al mismo tiempo que hace esto nos condena a una lectura extremadamente superficial de Descartes, de tal forma que leemos a Descartes como si Descartes fuese Voltaire, ¿verdad? En Gadamer, en Verdad y Método, la lectura de Descartes que yo me encuentro es esta. O sea, para Gadamer, Descartes es Voltaire, ¿verdad? Descartes es el enemigo del prejuicio, Descartes es el filósofo radicalmente contrario a la hermenéutica, ¿no? Por eso mi propuesta aquella que no desarrollé lo suficiente, como bien muy criticadas en aquella ocasión. Por eso me parece a mí importante destacar que no, en Descartes hay una hermenéutica. Y una de las vías que se me abren para darme cuenta de eso es, insisto, pues eso que leí en Mauricio Buchon, de Descartes como lector de Antonio Rubio, como discípulo de los jesuitas, cosa que Marion y su grupo de Nika Buchner en particular me permiten ver con más detalle, que he podido desarrollar en un capítulo de este libro, básicamente fundándome en el libro de Nika Buchner, el comentario de las meditaciones, que a su vez se basa en las investigaciones de un tal Lorz, no sé si lo pronuncio bien, no ubico yo si inglés o norteamericano, no he conseguido sus libros, que nos muestran que contra todos nuestros prejuicios volterianos, recientes, hegelianos, no, es que Descartes no se entiende si no lo ubicamos como un discípulo de los jesuitas, absolutamente vinculado con la empresa que estos, y Francisco Suárez como baluarte, ¿no? como pensador más avanzado de esta tarea, pues buscaban, que era refundar una filosofía cristiana en la que se pudiese asentar la teología, debido a la gran crisis del aristotelismo causada tanto por la controversia que le hacían los protestantes a la filosofía en general y a Aristóteles en particular, como por la aparición de nuevos textos que ponían en entredicho sobre todo la cuestión del alma, ¿no? O sea, ¿qué pensaba Aristóteles en torno al alma? Bueno, no quisiera abusar de la palabra, son un poco los comentarios que me surgen a propósito. No sé si ustedes quisieran agregar algo, si ustedes quisieran preguntar, comentar. ¿Se animan? Es que siempre hay un tiempo muerto, ¿no? Sé que una presentación del libro no es como una mesa de debate.
Bueno, pues el libro está allí, ¿no? Ahora vemos si alguno de ustedes se interesa por algún ejemplar, les doy buen precio. Y sí, si quieren, cerramos la mesa para ya incluso conversar más familiarmente. Muchísimas gracias, Mauricio, muchísimas gracias, Julián. Y muchas gracias a ustedes que pensábamos que íbamos a estar solos y nos acompañaron. Muchas gracias a todos.